Bendiciones amigos, bienvenidos a nuestro canal. Sí, verdad, les agradecemos por estar con nosotros. Mi nombre es Víctor García. El día de hoy queremos compartirle algo muy simple, algo muy básico que es de parte de Dios. Dios ha estado hablando acerca de lo que es la familia y el día de hoy me acompaña mi pequeño Efraín y quiero presentárselos porque sabemos que es de grande bendición la familia. La mayoría de los hermanos que nos conocen saben el proceso en el cual hemos pasado, conocen lo que hemos, el recorrido que hemos tenido dentro del pueblo de Dios. Y yo quiero presentarles a Efraín porque Dios nos bendijo con ese pequeño a través de un proceso largo. Tenemos a nuestra hija Johanna, que también fue un proceso y los dos tienen una historia diferente, un proceso diferente, pero al final de cuentas una bendición. Así que el día de hoy está con nosotros Efraín y al parecer se ve que está contento el pequeño, pero eh, quiero puntualizarles algo muy importante, algo en el cual no queremos que perdamos el punto de lo que quiero compartirles. Y el día que Efraín nació, o el día que nos enteramos, más bien, que mi esposa estaba embarazada, que el pequeño estaba con nosotros, que venía el pequeño en camino, estábamos en un proceso en el cual Dios nos estaba formando en carácter, en, en disciplina, en amor, en fidelidad, en seguirle buscando, en perseverar, en no dejar de asistir a su casa, el adorarle en todo tiempo y en todo momento, incluso en momentos difíciles. Y yo pude darme cuenta que cuando llegó Efraín a nuestras vidas, cuando nos enteramos que Efraín venía en camino, en todo ese proceso de su llegada, de lo que fueron los 9 meses, Dios empezó a levantarnos, Dios empezó a bendecirnos de una manera extraordinaria. En el proceso de la llegada de mi hija, fue un proceso largo donde el cual tuvimos necesidad, escasez, dificultades, pero a la llegada de Efraín, por eso es que su nombre le pusimos Efraín, porque no solamente porque nos gustase el nombre, sino le pusimos Efraín porque en el momento en el que nos enteramos que él venía en camino, Dios empezó a obrar, Dios empezó a edificar nuestras vidas, Dios empezó a darnos de su bendición de una manera extraordinaria, de que hasta el día de hoy su bendición ha estado con nosotros y es por eso que nosotros le pusimos Efraín a él. Pero algo importante que quiero compartirte y sin salirme del tema es que no importa en el proceso por el cual tú estés pasando, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Lo importante es que si tú estás con tu familia, tú consolidas a tu familia, tú la afirmas en el reino de Dios, tú le enseñas a tus hijos a buscar de Dios, a depender de Dios, a que en cualquier circunstancia Dios tiene el control, ellos van a crecer de la misma manera. Yo me reflejaba en la vida de José el Soñador y no por lo que él es, porque a mí me falta muchísimo para tener esa integridad, esa santidad que él tenía. Pero yo me reflejaba en el cual cuando él llegó a la tierra de Egipto y pasó por un proceso tan largo, tan doloroso, que Dios lo pulió y Dios le enseñó a tener esperanza, Dios le enseñó a tener fidelidad ante él. Y sin importar las pruebas, sin importar las luchas, José se mantuvo firme, se mantuvo fiel y es por eso que Dios lo bendijo. Y cuando Dios lo proveyó, cuando Dios lo bendijo de una manera extraordinaria, uno de sus hijos le puso Efraín. Y es una promesa extraordinaria que si tú estudias la bendición que le dio Jacob a sus hijos de José, te darás cuenta que le dio una bendición sacerdotal a su hijo menor. Porque dice, yo lo tomé como para mí. Si quieren estudiar ese pasaje, está en Génesis capítulo 48, donde Jacob bendice a sus hijos antes de partir, y antes de partir le dice a José que le traiga a sus hijos. Dice, y a Efraín lo tomaré como para mí. Manasés es tuyo, pero Efraín es para mí, le dijo. Y le dio una bendición extraordinaria. La bendición que le correspondía al hijo, al primogénito, que era Rubén, fue partida en dos. Y esa mitad le fue dada a Efraín. Hasta el día de hoy, y todos aquellos que estudian la palabra de Dios y todos aquellos que estudian Torah saben
que Efraín es una promesa, es parte de la promesa de Dios, y a través de Efraín, a través de la casa de Efraín, el pueblo gentil, el pueblo pagano, aquel que no conocía de Dios, tiene entrada al reino de Dios. Pero es importante fundamentar la familia, entender los mandamientos de Dios. Algo muy importante que nos recalcaban o que yo aprendía es que no importa el sacerdocio que tengas, aunque vengas de la línea. Un ejemplo muy claro es que el sacerdocio que estaba en la casa del Señor en los tiempos de Saúl, en los tiempos del rey Saúl, te darás cuenta que era un sacerdocio de la línea de Aarón. Y el sacerdocio que estaba en esos tiempos estaba si tú lees en primera de Samuel, estaba el sacerdote Elí y sus hijos estaban ministrando el sacerdocio, pero no había santidad, pero no había temor a Dios, estaban profanando el templo. Una familia que fue marcada para el sacerdocio, estaban profanando el templo, la casa de Dios, estaban subiendo, como dice, como está escrito en la palabra de Dios, cuando los hijos de Moisés dice que estaban subiendo, ¿qué? Fuego extraño. Los hijos de Aarón, perdón, estaban subiendo fuego extraño. Marcados por Dios para el sacerdocio, estaban subiendo fuego extraño. Imagínate lo importante que es este pasaje. Y dice que los hijos de Elí tenían relaciones con prostitutas, estaban profanando el templo de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese principio. Justificaba el profeta Elí, el sacerdote Elí a sus hijos. Claro está en el ejemplo también de Job, cuando él salía y ofrecía sacrificios, porque dice, quizá hayan pecado mis hijos. Ese quizá él sabía que estaban pecando sus hijos, que estaban fallando a su integridad, que estaban fallando a su casa. Porque una cosa, déjame decirte que cuando nosotros pecamos como hijos, atraemos vergüenza, ¿no? Hacia nosotros y hacia nuestro padre. Un ejemplo muy claro es, si mi hijo creciera y él saliera y se fuera a las fiestas y se fuera a tomar, que Dios lo guarde, que Dios lo libre, que no sea así, pero si él saliera y tomara y, y hiciera cosas malas, ¿ustedes qué creen que le dirían? Ay, ese es Efraín, claro que le dirían, ese es Efraín, dirían, ese es Efraín. Pero ¿saben qué es lo primero que dirían? Ese es Efraín, hijo de Víctor. Y su abuelo fue Jesús, o por lo que sea, ¿sí? Primero van a recalcar el nombre, porque las acciones que uno hace le trae vergüenza al padre de familia. En Proverbios dice que el hijo rebelde dice que trae vergüenza a su madre, porque su hermana, la mentalidad judía es que la madre es la que lo educa, la madre es el que lo alienta, la madre es el que lo va formando para una sociedad, ¿sí? El padre es el proveedor, pero el que lleva la autoridad es el padre, el que lleva la cobertura es el padre. Así que eh, cuando los hijos se rebelan en contra de los padres, le traen vergüenza hacia los padres. La parábola del hijo pródigo, cuando dice que cuando él salió y regresó desnudo, ¿por qué creen que el padre se lanzó y le aventó su capa o su abrigo? Porque traía una desnudez, tanto física como espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Le trajeron vergüenza a quién. El diablo no estaba tan interesado a que ellos pecasen por ellos mismos o por él. Vaya, darme a explicar es, al diablo no le importaba si ellos pecaban o no pecaban. ¿Saben cuál era su satisfacción del diablo, del enemigo? Es que le iban a traer vergüenza al padre, y todo lo que el padre había construido en ellos o estaba pensado construir en ellos, se derrumbó por la vergüenza que trajeron al padre. Ahora, algo muy importante que dice, cuando dice Génesis capítulo 1, capítulo 3, que fue cuando te pegaron y Dios los empieza a reprender, les empieza a dar su juicio a cada uno. ¿Yo por qué tengo que enterarme que estaban desnudos?
Para mí eso es mucha información, el saber que estaban desnudos. ¿Para qué? Porque Dios nos lo hace saber. Sabemos que la desnudez es simbolismo de vergüenza. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo desnudaron, le arrancaron sus vestiduras, era un simbolismo de vergüenza. Imagínate, el Señor Jesucristo cargó mi pecado, mi transgresión, cargó mi vergüenza en esa cruz. Y peor aún, no escuchar el apoyo de su Padre. Imagínate el dolor que sentía nuestro Señor Jesucristo. Así que algo muy importante, cuando una familia está consolidada en el reino de Dios, es imposible que se rompa. Es imposible. ¿Por qué? Porque están fundamentados en el reino. No traen vergüenza a la familia, no traen vergüenza a Dios, no traen vergüenza a los principios de Dios. Cuando tú te olvidas, cuando nosotros como seres humanos nos olvidamos que la familia o que los mandamientos de Dios es lo que forma una familia, consolida una familia, dice que Dios se olvida de nosotros. Oseas capítulo 1, Dios le dice, ve y búscate a una mujer prostituta y ten hijos con ella, llégate a ella y ten hijos con ella. Y esa mujer se fue 2, 3 veces y lo abandonó, lo dejó y lo engañó y le fue infiel. Dice, ¿por qué? Porque así es Israel conmigo. Wow, nosotros somos una familia dentro del pueblo de Dios. Una familia extraordinaria. Pero cuando nosotros pecamos, le traemos vergüenza al Padre. Porque Dios se basa en una familia. Dios siendo todopoderoso, ¿usted cree que no podía haber bajado a nuestro Señor Jesucristo de un tajo y revelarse que Él era el Mesías? Claro que pudo haberlo hecho, pero ¿a través de qué lo hizo? A través de una familia, a través de un medio. Dios siempre se ha encargado de la familia y es muy importante el día de hoy que los matrimonios se construyan, se edifiquen. ¿En dónde? En la palabra de Dios, en los principios de Dios. Por eso antes de irme esta tarde yo quiero dejarte una lectura bien clara y muy importante y muy delicada. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Imagínate qué grave lo que le estaba diciendo el padre al profeta Oseas. Mi pueblo se ha olvidado de mí. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que te da el conocimiento de parte de Dios? Su palabra, sus principios. Y dice, por cuanto se olvidaron de mi ley. Algo muy importante que hay que entender en este versículo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De la palabra de Dios? ¿Será que le faltó conocimiento de la palabra de Dios? Vamos a leer lo que dice más adelante. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Hoy bien, porque le faltó conocimiento, los desechó del sacerdocio. Pero fíjate la siguiente parte lo que dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, en el original dice, porque olvidaste los mandamientos de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué conocimiento es aquel que Dios les estaba reprochando? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En pocas palabras, mi pueblo pereció porque no me conocieron. Porque cuánto tiempo me rebelé a ellos, los saqué de la tierra de Egipto, hice grandes maravillas a través de ellos y ellos no me conocieron. Nunca tuvieron cómo acercarse hacia mí. Siempre tuvieron un medio. Siempre fue a través de alguien. Me conoció más Moisés que mi propio pueblo. Por eso perecieron por falta de conocimiento, porque no me conocieron a mí, no conocieron a su Dios, no conocieron el amor profundo que yo tenía por ellos. Así que el pueblo fue destruido. Siguiente parte que Dios le dice, y los deseché del sacerdocio. Siguiente parte que Dios
les dice en este mismo versículo, decir, porque se olvidaron de mis mandamientos, yo me olvidaré de tus hijos. Imagínate qué cosa tan tremenda lo que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel. Y eso aplica a nosotros porque somos parte de Dios. Dice Efesios que somos ciudadanos y conciudadanos del pueblo de Dios. Somos Israel también. Fuimos injertados en ese olivo. Así que algo muy importante que yo quiero dejarte que nosotros meditemos es que si nosotros nos olvidamos de los mandamientos de Dios, Dios puede olvidarse de nuestros hijos. Muchas veces nos preguntamos, es que ¿por qué mis hijos hacen esto? Es que ¿por qué mis hijos se fueron? Y creyentes en Dios. ¿Por qué mis hijos son drogadictos? ¿Por qué mis hijos son alcohólicos? ¿Por qué esto? Porque te olvidaste de los mandamientos de Dios. Porque no consolidaste tu familia dentro de los mandamientos de Dios. Porque dentro de los mandamientos de Dios dice, no robarás, no hurtarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y lo más importante, guardarás el día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Para quién? Para mí, dice el Señor. Es por eso que hace un rato yo les presentaba a mi pequeño Efraín, porque yo quiero enseñarle los principios quiero enseñarle los principios de Dios. Y así como está pequeño, sabemos que su significado es bendición abundante. Y Dios nos bendijo, Dios nos proveyó, porque a través de su llegada de Él, Dios nos fructificó y hoy nos dio la bendición que necesitamos. Así que yo te recomiendo que no sigas, no dejes de buscar de Dios, sino al contrario, síguete cimentando, síguete alimentando a través de la palabra de Dios. Y nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti y siempre te conceda la paz. Shalom.